El 26 de enero de 1954 nació en el barrio de Villa Pueyrredón, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miguel Mateos. Es decir que este miércoles va a estar cumpliendo años. ¿Y por dónde arrancar? Podríamos decir tantas cosas de Miguel, tantas cosas, podríamos decir. En primer lugar, habría que decir que forjó nuestra educación sentimental, como me gusta decir a mí, en la década del 80, que fue un artista que extrañamente, o quizás no tan extrañamente, no se parece a nadie en el rock nacional. Quizás muchos después se van a parecer a él, aunque no lo reconozcan, ni propios ni ajenos. Pero si uno escucha el primer disco de Sasquez de 1982, quizás ahí sí ve influencias del jazz rock y más marcadas. Pero a partir de Huevos, que es del 83, de Tengo que parar, que es del 84, y los discos que van a seguir, y Rocas Vivas, obviamente del 85, y los que siguen, Mateos no se parece a nadie del rock en Argentina. Sí, obviamente tiene influencias muy claras y muy marcadas de Beatles, de Stones, de Elton John, de Mr. Mister, de Prince, ¿no? Muy marcadas y muy notables, muy notables, pero del rock nacional es bastante extraño porque además conjuga en su música, conjuga elementos sinfónicos, elementos de orquestaciones sinfónicas, una música culta con muchas capas de sonido, ¿no? Y muy densa desde el punto de vista ontológico, a pesar de su aparente liviandad, ¿no? Pues si pensamos Tira para arriba es una compleja canción a la hora de tocarla con los acordes, ¿no? Para hacer un hit, y una canción larga para hacer un hit, tan famoso, muy larga, de 6 además minutos. si uno analiza las armonías, es donde uno se da cuenta de la complejidad. Es decir, hay una sucesión de armonías que son muy difíciles de construir si vos no tenés un background de conocimientos como lo tenía, como lo tiene Miguel, salido de un conservatorio, no es alguien que estudió mucho un instrumento o varios instrumentos. Exacto, absolutamente, Leo. Y allí está esa riqueza y esa cantidad de capas en el sonido. Y además una coherencia muy fuerte desde el punto de vista de ser un cronista urbano y de tener una postura política y social, más allá de los partidos, pero siempre atravesada por la sensibilidad, por la justicia social, muy clara, ¿no? Si pensamos que ya durante la dictadura cantaba cosas como: en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz, ¿no? Nena, vos creías que con la BCG se acabaría el drama de tus días, ¿no? Digamos, ya aparecían cuestiones que tienen que ver con la construcción de lo social, de lo político, de lo comunitario, desde el punto de vista de un sujeto colectivo que siempre fue muy permeado, ¿no? Por las cuestiones que pasan en una sociedad y por el dolor de una sociedad. Como él dice: no te burles, mi amor, de un chico marginado. Es que el esfuerzo humano, mi amor, no tiene buenos modales, ¿no? Y en este sentido, su canción quizás más, por lo menos en Argentina, la más conocida, no la más conocida, vamos a llegar a esa etapa. Hoy voy a tratar de ser, prometo, por amor de quienes nos escuchan y de ustedes, queridos amigos, voy a tratar de ser breve porque esto puede arrancar hoy y puede terminar mañana. Tranquilo, es que voy a hacer por mor de la delicadeza, voy a de buen gusto voy a tratar de no ser tan extenso, ¿no? Su canción más famosa en Argentina, que es Tirá para arriba, no la canción más famosa de él en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, ni la más escuchada en Spotify, ni de por cerca, ¿no? Por la proyección que después tuvo Miguel, vamos a llegar ahí en Latinoamérica y en los Estados Unidos. En Argentina es Tirá para arriba, ¿no? Y le preguntaba a Pipo Lerud, y esto lo saqué de una vieja cantarrock comprada en esa galería en Avellaneda, ya cuando yo era más grande, una entrevista de 1984, le pregunta a Pipo Lernud: ¿por qué un ruso y a un yanqui? Como todos saben, dice: tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Casi como una suerte de captura biopolítica, ¿no? En un Atari, perdón, que me he olvidado lo fundamental. En el mundo maquínico, en el mundo justamente de las pantallas, en el mundo de hoy diríamos de la realidad virtual, capturando la identidad, algo que uno lo podría pensar hoy, o lo podría pensar desde Paul Virilio hasta Baudrillard, o lo podría pensar hasta a Byul-Chul Han, que hoy está tan de moda y yo lo cito tanto a Byul-Chul Han, ¿no? La captura de la subjetividad desde el punto de vista
de una suerte de panóptico global a partir justamente de las pantallas que nos de un modo performativo nos van modelando la subjetividad. Tengo un ruso y a un yanqui que se juegan, tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, así en lo más íntimo, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación, el suelo, ¿no? El lugar donde uno pisa, el Grund, diría Heidegger, se juegan mis zapatos y mi foto de graduación, ese lugar de la identidad que además te identifica justamente en la cédula, en un Atari, ¿no? Y le pregunta a Pipo Lernud, a Miguel, ¿por qué a un ruso y a un yanqui? ¿No? Porque el mundo está dividido en dos y nos tironean, esto es Miguel ya, ¿no? De ambos lados. El poder en el mundo está en manos de dos centrales gobernadas por viejos sin alegría. Parece que no hubiera alternativa entre una derecha agobiante, donde están mezclados los elementos regresivos de la religión, la guita y el militarismo, y una izquierda autoritaria que acaparó las grandes palabras como democracia y justicia. Wow. Bueno, más o menos. Adelantado, ¿no? Claro, 30 años. Adelantado 30 años. Alguien que también había cantado, o 40, sí, claro, que había cantado en su primer hit, en Vaporov para vos, año 81, que decía, un fantasma recorre el mundo, pobre hoy a quién puede asustar. ¿No? En clara alusión al manifiesto comunista de Marx. Claro. ¿No? Ya no hay dioses a dónde acudir, ¿no? Digamos, Dios ha muerto, el desencantamiento del mundo, y el ídolo es el que lleva, a fuerza de existir, en una mano su oro, en la otra mediocridad. ¿O vos crees aún en la publicidad? ¿No? Pensemos, es demasiado grosso. Es demasiado grosso. Pensemos en lo que se convirtió la política, ¿no? La política se convirtió hoy en marketing, se convirtió hoy en imagen, se convirtió hoy en una mercancía. Desde el punto de vista, lo digo mayoritariamente, revisemos las campañas en Argentina del radicalismo y del peronismo en la década del 80. Los mismos jingles eran historias, que te contaban una historia. Hoy, en ningún lado de la política argentina encontrás una campaña en donde haya una propuesta. Como mucho hay una frase, ¿no? O cambiemos o la vida que queremos, que no hay mucha diferencia, digámoslo, entre una alocución y la otra, ¿no? Y efectivamente, en una mano su oro, en la otra mediocridad. ¿O vos crees aún en la publicidad? Digo, cuando también la música hoy, el arte, en buena medida, cada vez más está cooptado en nuestras vidas por aquello que las imágenes, que los me gusta de las plataformas, que las agencias de marketing hacen de, no digo de nosotros, y ni hablar, ¿no? de los grandes políticos, de las grandes formas de entender la vida en común. Bueno, la historia de Miguel Mateos la conocen los que nos están escuchando. No voy a decir que 1985 Rocas Vivas fue el disco más vendido, hasta El amor después del amor, que incluso están ahí, ¿no? Porque con las reediciones de Rocas Vivas, bueno, etcétera. En ventas, 500.000 copias en ese momento, 500.000 en ese momento, en el año 85, ¿no? Una bestialidad. El récord de público en la presentación en Luna Park, que acá estuvo Leo, en esa presentación en Luna Park. Y luego, bueno, inicia una carrera Miguel primero en Latinoamérica, ¿no? Y luego digo, girando por toda Latinoamérica, y en 1988, creo que es efectivamente 1988, Carlos Santana, quien lo invita a Miguel a compartir el escenario, el gran Carlos Santana, lo bautiza el jefe del rock en español, ¿no? Y ese movimiento del rock argentino, con Soda, con los Enanitos, después llegarían Andrés, bueno, y un montón de grandes artistas argentinos, será llamado rock en tu idioma o rock en español, en las radios de Colombia, de México, que no pasaban rock en español, no como en Argentina, no pasaban rock en español. Y en septiembre del 1989 dará el primer concierto, Miguel, de rock en español en los Estados Unidos. Primer concierto de rock en español en los Estados Unidos, no de un argentino, de rock en español. En español en los Estados Unidos, en el Palace de Hollywood, con localidades agotadas, creo el 9 de septiembre del 89, y de ahí, bueno, empezará giras por los Estados Unidos, y sigue girando, ¿no? Desde Chicago hasta Ushuaia, ininterrumpidamente, y ha sacado 19 discos hasta el día de hoy. Y yo quería traer hoy, estuve bien con la introducción, estuve bien, estuve tranquilo con la introducción, estuve tranquilo, porque ahora mire lo que he marcado esto. Algo te quería agregar. Sí, por lo que quieran, por supuesto. Respecto a esta carrera, yo he contado muchas veces que tengo muchos amigos en Costa Rica, que viajo habitualmente,
y que me comunico diariamente porque tengo un grupo de WhatsApp con todos mis amigos de Costa Rica. Y la primera vez que viajé a Costa Rica, el ídolo máximo de la música de rock en Costa Rica era Miguel Mateos. Claro. En México sucede algo similar. En México, desde las universidades hasta los bares, el tema más como de rock en español más escuchado es Cuando seas grande. Es un himno absoluto. En cualquier bar o en la universidad, cualquier profesor de la UNAM es fanático de Miguel Mateos. Y pasa cualquier bar, en cualquier lugar. Impresionante la penetración, ¿no? Y a mí me pasó, perdón que cuente la autorreferencialidad, subir a un taxi en Chicago, perdón, la autorreferencialidad. Y subí al taxi y estaba sonando Miguel Mateos. No, y le pregunto al taxista, obviamente mi inglés no es muy bueno, le pregunté al taxista, el chabón se da vuelta y era un hijo de mexicanos, norteamericanos, que manejaba el taxi y me dice, sí, bueno, mis papás me transmitieron el fanatismo, y claro, y soy fanático de Miguel Mateos. y la gira por Estados Unidos suele tocar muchas veces, ¿no? Es impresionante porque eso en un punto se desconoce acá. Sí, totalmente. No totalmente se desconoce, pero sí hay como un desconocimiento bastante alto sobre esa penetración y sobre la importancia de Miguel en todo lo que pasó después. Claro, en la difusión del rock en español, no solo argentino, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Claro. Y de hecho, bueno, él tiene un disco, Peace and Love, editado en el año 95 en Argentina, que para mí es mi disco favorito, el mejor disco de Miguel, que es un disco que no fue editado en Argentina, que fue censurado, ninguna compañía se lo quiso sacar, un disco muy crítico del Menemato, y fue editado por Carve Records, que era una subsidiaria, una filial de Atlantic Records, y Miguel firmó el contrato con los Yankees ahí, y bueno. Y en todas las páginas dice que hay 2 artistas argentinos, o el segundo artista argentino en firmar directamente con los Yankees, no con las subsidiarias, fue Miguel Mateos. El primero había sido Gardel. Mirá, wow, claro. Y el disco fue editado en toda América, menos en Argentina, que sigue sin editarse, en Europa, en Japón, en todos. Sí. Yo lo tengo. Por suerte ahora se puede escuchar se puede escuchar en Spotify. Sí. Exacto. Mirá. Y quería, por mor de la brevedad, luego de esta introducción que no ha sido tan larga, detenerme en este libro disco. En el 2005 Miguel saca el disco 1, que es un disco maravilloso de todo punto de vista, que es un disco independiente. Él había sacado en el 2001 Salir Vivo, un disco doble en vivo con varios temas nuevos, de modo independiente, y saca este disco también de modo independiente con una edición muy bella, que trae una cajita, está el CD. En el CD está su banda que lo acompañó durante muchos años, que lo sigue acompañando, algunos de ellos. Están, Rolly Ureta en guitarras, que Rolly tocó con él 25 años. Rolly es un genio, hasta hace muy poquito tocó con Miguel, tocó 25 años con él. Ariel Potts, obviamente, que sigue tocando con él, gran guitarrista, maestro también de la guitarra. Alan Balián en bajo estaba en ese momento, que tocó muchos años con Miguel, y Nano Novelo en piano, y obviamente Alejo en batería. Y en este disco tocan Malosetti, Badalá, las Black and Blues, Ciro Fogliata, entre otros, ¿no? Pues hay cuerdas, Alejandro Terán, Javier Casala, chelos, cuerdas, un disco realmente muy 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 bello, pero también con un sonido muy muy rockero, con afinaciones abiertas. Miguel es muy fan de Johnny Mitchell, y este disco lo compuso con acordes con afinaciones abiertas, en homenaje a Johnny Mitchell en parte. Y es un disco conceptual, se llama Uno. Cada canción tiene por título una palabra. Y este disco está acompañado de un libro que yo traje hoy aquí. Y este libro trae un texto en cada una, o mejor dicho, para cada una de las canciones. Y como yo leía, esto es simplemente, dice Miguel en el prólogo, un cuadro de notas, una serie de apuntes escritos al margen de lecturas dispersas y noches desveladas, cosas vividas e inventadas. Miguel, agrego yo, es un gran narrador de historias, y en los recitales también últimamente cuenta muchas historias. Yo creo que la mitad son inventadas, pero las cuenta muy bien, ¿viste? Claro. O tiene un pedacito de verdad y el resto está buenísimo, que es lo mejor de contar una historia. Que hace eso, por supuesto. Entonces, cosas vividas e inventadas, un rejunte de interrogantes y hechos inciertos que me contaron a lo largo de estos últimos 3 años. Esto es 2005, ¿no? No tiene pretensión alguna más allá de la sencilla vanidad de su edición.
se puede abrir me gusta, más allá de la sencilla vanidad de su edición, ¿no? Se puede abrir en cualquier parte y volver a cerrar como si nada. Todas mis contradicciones están a la vista y no creo que terminen conociéndome más por esto. Hubo un momento en que mi voluntad se vio debilitada, pero como dice Deleuze, somos máquinas deseantes y yo sigo deseando que el hombre sea algo sagrado para el hombre. Y es muy interesante porque Miguel es un gran lector de la filosofía. Yo eso no lo sabía cuando me decidí a estudiar filosofía. No lo supe hasta hace un par de años, hasta hace no muchos años, que él era un gran lector, un ávido lector, y en particular un ávido lector de filosofía, ¿no? Y encontré en este libro, después de esto me di cuenta no hace tanto tiempo, que los grandes temas que a mí me apasionan en la filosofía, los grandes filósofos que a mí me apasionan en la filosofía, Bataille, Klosowski, Blanchot, Deleuze, los grandes filósofos, aquellos que piensan lo sagrado, efectivamente, son filósofos que tienen una mirada que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver, Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la búsqueda a partir de la fragilidad de la existencia, y que esos temas, y esto explica mucho, estaban en las canciones de Miguel Mateos. Y este libro de 2005 es como que viene a revelar qué había detrás, en el telón de fondo, de todas esas canciones que habían formado nuestra educación sentimental. Esa búsqueda de comunidad, esa búsqueda de ser querido, ese lugar periférico de los grandes centros de circulación de la palabra, de esos grandes centros de circulación de lo que hay que ver, escuchar, etcétera. Eso estaba justamente en Miguel y eso está en estos grandes filósofos. Eso me di cuenta mucho después. Y entendí que había llegado a Bataille por un amigo que me lo presentó una vez, un libro de Bataille, el erotismo, pero también había llegado a Bataille por Miguel Mateos, sin que haya aparecido nunca el nombre de Heidegger o el nombre de Deleuze en ninguna canción de Miguel Mateos hasta este libro de 2005, que yo ya era muy fanático de Miguel Mateos. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, ¿se entiende, sí, no? Sí, perfectamente. Es muy raro esto. Perdón si sale todo un poco desprolijo, estoy un poco nervioso. Saliendo perfecto. Y tengo tantas cosas para decir que no sé por dónde arrancar. Y ya se me pasaron como 20 minutos. Discúlpeme, esto es Miguel Mateos parte 1, disculpen, no, mentira. Y bueno, y como yo les mostraba aquí, en este librito está todo marcado con post-it, como se dice, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancar? Voy a compartir las reflexiones de Miguel, que yo me di cuenta después, que las podría haber escrito yo. Disculpen por lo que acabo de decir, es una vanilla, eso es casi, obviamente, se entiende lo que quise decir, ¿no? Jamás me compararía con Miguel Mateo, por Dios. Soy un vagabundo entre tus encantos, diría otro Miguel. Diría otro Miguel. Y dice Miguel aquí, ¿no? El misterio del ser, la conciencia conciencia de Buda, la pasión de Cristo, el Dasein de Heidegger, la gnosis griega, ¿no? A propósito justamente de la entrada que se llama uno, ¿no? Vivimos en un mundo de opuestos, bien y mal, verdad y mentira, lindo y feo, etcétera. De todas formas, yo siento que hay una invisible pátina de experimentada unidad e identidad en todos nosotros, algo que nos une. Es inexplicable, pero intuyo que es así. Dentro de cada uno habita un ser al cual la mayor parte de las veces no le damos pelota, solo en esporádicas circunstancias somos uno y no dos. Y es ahí donde radica la gracia. ¿Qué es el ser, el alma, la conciencia? ¿Cuál es su significado? No lo sé. Casi como un gnóstico se pone Miguel. ¿Qué es? No lo sé, casi como una teología negativa. No podría decir que es el ser, mas el ser habita en mí y el ser me trasciende. Vuelvo a Miguel. A veces se nos revela y la mayor parte de las veces permanece oculto, ¿no? Es la lógica de la verdad como aletheia, como descubrimiento, como desvelamiento está aquí, ¿no? Cuando se nos revela, somos uno, efectivamente. Cuando eso se nos revela, somos uno porque dejamos de lado ese pobre individualismo, porque nos fundimos en una experiencia extática. Y dice, continúa Miguel, si hay un ser, lo opuesto sería la nada. La vida humana es, por lo tanto, una constante oposición a la nada. No está asegurada en absoluto, es limitada, tiene un final, tal vez porque posea en sí misma la nada
vuelve a la nada. Entre el ser y la nada, entre la búsqueda de trascendencia y el uno, allí aparece la existencia plena, la existencia que solo puede ser manifestada o ni siquiera manifestada, la existencia que, como dice Miguel, solo puede ser experimentada en una experiencia extática, en una experiencia que nos coloca fuera de nosotros mismos, en una experiencia del instante. Es un libro profundamente filosófico, y es muy extraño que no haya tenido este libro mayor repercusión, ¿no? Paso a otra entrada. Como él dice, uno puede entrar en cualquier lugar, ¿no? Yo marqué muchas para compartir con ustedes, ¿no? El segundo tema que se llama tú, porque no habla del uno, habla del vos, y dice, por favor, no mezclemos los sueños con el psicoanálisis. El psicoanálisis convierte a los sueños en un improbable, y vergonzoso síntomas de la infancia, en algo médico, una legión de conciencias infelices e insatisfechas a las que hay que darle un destino. Es hermoso. Impresionante. Eso lo convierte en un artista, ¿no? Claro. No condenemos a nuestra vida a un conjunto de insatisfacciones. Vino a darnos, Miguel, un poco de satisfacción. Y en mis sueños yo era Humphrey Bogart y no Woody Allen. Y los sueños hacen tantas cosas lo mejor que pueden. Digo, Miguel quiere un sueño lúcido, no quiere ser objeto de cuantificaciones. Y digo, en el mejor de los casos, con el perdón que me merece, ¿no? De esoterismo, ¿no? Que claro, una suerte de quiniela de los afectos. Bueno, soñaste con el agua, eso tiene que ver con el amor, ¿no? ¿Qué es eso? Y digamos, el verdadero sueño, dice Miguel, termina penetrando la realidad, nos lleva a un territorio, una vez más, escuchen lo que dice, sagrado, de suspenso e inquietud. Aunque no se comprenda a priori, se explica por sí solo en el tiempo, juntando los pedazos de lo soñado. El gran espejo interior, uniendo las partes rotas del gran espejo interior. Hay un gran diálogo, obviamente, con el mejor rock nacional, ¿no? Y así, poco a poco, va armando su revelador rompecabezas. Mi sueño es mi destino, dejar de vivir de sueños y empezar a vivir los sueños. Hermoso, absolutamente hermoso. Y acá hay una hada. Seguimos, ¿no? A propósito del yo y del otro y del uno y de las formas precarias de comunidad. Dice algo que a ustedes les va a sonar y a nuestros queridos y queridas oyentes también. Justo acá, no, porque él cita a todos, cita a Kant, cita a Hölderlin, cita a Schopenhauer, cita a Deleuze, cita a Foucault, cita a Marx, cita a todos. Pero este no lo cita, yo creo que está hablando de un amigo nuestro. Entre un ser y otro hay un abismo. La desnudez es la primera forma de comunicación y representa correr un riesgo, lanzarse al vértigo y cruzar el abismo. La desposesión es completa, el desapego más puro. Entra en juego el erotismo. Como una forma de transgresión de toda forma constituida, una transmutación moviliza toda la vida interior, produce un desequilibrio y obedece a un llamado para la continuidad de los seres. El ser se pierde, se cuestiona a sí mismo, se diluye objetivamente. El sujeto se identifica con el objeto que experimenta exactamente en ese instante lo mismo. O un amigo de este programa dijo, entre ustedes que me escuchan y yo porque les hablo, lo único que podemos compartir es el abismo que nos separa. Ese abismo es fascinante, ese abismo es en la muerte, decía Bataille. Y Miguel Mateos recorre a lo largo de su obra la misma tensión entre el ser y el no ser, la misma tensión entre la continuidad que se expresa en el uno y la discontinuidad. Por eso, uno podría decir desde va por vos para vos, pero uno podría citar las imágenes de tengo que parar, ¿no? O uno podría decir y citar solo fuego, o podría citar, tantas canciones de Miguel en donde lo que aparece es una desgarradura en lo real y lo que aparece es una inclinación a que nos quieran, ¿no?
justamente una inclinación a ser queridos, una inclinación en la búsqueda de esa trascendencia en la inmanencia, ¿no? Y como él dice también, a propósito justamente de la búsqueda de ser queridos, de la búsqueda de ser amado y de el deseo, ¿no? Él señala tal vez haya que amar el tiempo, para no creer ni esperar que el porvenir llegue a ser depositario de un bien mucho mayor que el presente, y de esa manera vivir más intensamente. En algún lugar del universo, Dios sonreirá ese día. El futuro es incierto, el pasado ya no existe, por eso amo el presente como un regalo. Efectivamente, él dice, la noción de Dios, la idea de Dios, sabe Dios que no soy contrario a ella, pero cada vez que tengo que decir algo de Dios, siempre es a partir de las relaciones humanas. También está esa búsqueda de trascendencia todo el tiempo. Pareciera como que Miguel sabe que Dios nos ha abandonado, pero se resiste a creer esa idea. También acá aparece todo el tiempo algo que en el 2005 todavía podía parecer quizás un poco, voy a decir la palabra, fuera de moda, y quizás hoy mucho más. Aparece una reivindicación de la familia y del amor filial, del amor entre padres e hijos, entre madres e hijos, y del núcleo que es la familia también aparece en este libro, esa reflexión. Y si pensamos que la pandemia nos ha alejado justamente del contacto, del abrazo, la familia vuelve a ser justamente un lugar de refugio, un lugar de amor, justamente la vida por un cuarto propio, ¿no? Lucy en la tierra con amantes, ¿no? Está buscando todo el tiempo esa redención, y como él dice, y decía hace muchos años, puedo acabar con el machismo argentino. También siempre él coloca el lugar de la mujer como un lugar fundamental en toda su obra, ¿no? Y le siguió cantando, hizo una canción Lola para una chica que había sido abusada cuando no se hablaba de estos temas, y la sigue haciendo hasta hoy. En el año 91 hizo esa canción, ¿no? Eso es impresionante. O sea, siempre estuvo en contra de todos los marketing y de todas las modas posibles, ¿no? Y como él dice, ¿no? A propósito de esta búsqueda de trascendencia, de esta búsqueda efectivamente quizás de felicidad o de satisfacción, como diría él, ¿no? Se pregunta, ¿fue Dios quien inventó la muerte? Descartes decía que había un Dios porque el ser humano tenía la idea de un ser perfecto. Aristóteles decía que había un Dios porque creía en la causa inicial. Kant decía que era moralmente necesario suponer la existencia de un Dios, aún considerando el libre albedrío. Es impresionante la síntesis que hace acá, ¿no? Donde no alcanza la experiencia y la razón llega a la fe, efectivamente, ¿no? Dios, alma y mundo, las ficciones heurísticas de la que habla Kant. Impecable, impecable. Kant además postuló una maravillosa ley que se llama imperativo categórico, que aconseja actuar siempre de tal modo que tu acción se convierta en ley general. Impecable, impecable esto. Es una clase de filosofía. Algo así, absolutamente. Es impecable. Y en un resumen, así en un párrafo. A mí me cuesta resumir cuando tengo que hacerlo de Telam. ¿Viste? Hablar en 4 minutos de Kant. Y impecable. Acá lo hizo. Hablo de 3. Hablo de Aristóteles, de Kant y de Aristóteles, de Descartes y de Kant en un párrafo. Y perfectamente. Y siguiendo con Kant, algo así como, si yo hago algo, desearía que todos hicieran lo mismo en la misma situación si estuvieran en mi lugar. Perfecto. Imperativo categórico. Cumpliendo este sencillo postulado nos ahorraríamos una carrera de sufrimiento. Claramente, ¿no? Y dice, efectivamente, fue Dios, agrega Miguel, quien inventó la muerte. Busquemos al Dios de la vida, por favor. Glorifiquemos a ese Dios. Claro. Y agrega, si hay un Dios, será un Dios tan perverso que creó el mundo con el solo propósito que se autodestruya. Yo voy a hacer al revés de lo que dictan las leyes divinas. No voy a decir una sola palabra en el purgatorio, voy a contar todo en el infierno. Dios es el gran árbitro de la condición humana. Es tan hábil que no necesita existir para dominarnos. Ya está. Ciorán, saca del medio. Dios es el gran árbitro de la condición humana. Es tan hábil que no necesita existir para dominarnos. Esto lo voy a citar en algún artículo, porque la verdad que es una de las mejores frases que leí en los últimos 20 años. El mundo es su creación imperfecta, su único y estratégico error.
Casi nada. Y ahora sí, para ir terminando, ya estamos en los bices, cuando Miguel empieza a hacer un poco de satisfacción, un gato en la ciudad extra, cuando hace huevos. ¿Cuándo tenés las plateas para el próximo? El próximo concierto, gracias, creo que preguntás, fila 1 del Teatro Colón, el 26 de febrero. Ya cerró en el 2017, yo estuve, o 16, o no recuerdo bien la fecha, que estuvieron, una noche que estuvieron los más grandes de la música argentina contemporánea, estuvieron Guillermito Fernández, Baglietto, Alejandro Lerner, El Negro Lavie, Palito, y antes de Miguel cantó Palito, La Felicidad, y después, bueno, cerró esa noche de gala impresionante, lo conducía, el evento lo conducía Cacho Fontana, me pongo de pie, y cerró Miguel con Tirá para arriba en el Colón, con la orquesta del Colón, y ahora va a tocar el 26 de febrero en el Teatro Colón. Y para terminar, ahora sí, San Pablo Apóstol dice: vosotros mismos sabéis con certeza que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, o sea, en cualquier momento. Esto hace que cada instante sea de igual intensidad. De esta manera, cada una y todas las acciones que se emprendan se tornan sagradas. Yo siempre he sentido la necesidad de hacer cosas, nunca me he movido por gloria o vanidad, aunque conozco bien esas dos impostoras de lo mío. Es tan solo hacer, un hacedor, una pulsión interna. Como una mujer que tiene el don de tener hijos, y por eso es mujer y no viento. Yo y mis circunstancias, famosa frase de Ortega y Gasset. La frase aparece en las meditaciones sobre el Quijote de la Mancha, pero está mutilada, ya que añade: y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Salvar las circunstancias, darle nuestro sentido y cierto orden a la vida, poner las cosas al sol, darle luz, articular de algún modo todo lo que caóticamente está a nuestros pies, con sus 1000 reflejos. El cuerpo y yo. A veces siento el cuerpo como perteneciendo al mundo exterior. Lo siento como un eterno extranjero por fuera de mí. Tal vez deberíamos recobrar, aunque sea por un instante, la desnudez de los primeros días de la creación. Tal vez mi cuerpo y yo seamos una misma cosa en ese instante. Y efectivamente lo que creo es que, en primer lugar, una de las formas de la felicidad es el arte. Y esa forma de la felicidad, que es el arte, quizás sea la forma en la que, o bajo la que, la palabra divina y la palabra sagrada llega a nuestros días y vuelve los encuentros profanos, sagrados, al menos por un instante. Porque, como decía Deleuze, si una es la tarea de la filosofía, es la de la creación de conceptos, es la de forjar conceptos. Por eso la filosofía se parece y mucho al arte. Le pone un nombre a lo que no existía, le pone un nombre a lo real. Y en este sentido, Miguel Mateos es alguien que le ha puesto nombre a nuestras vidas y que ha forjado nuestra existencia. Y si yo me he dedicado humildemente y con toda la torpeza a la radio y a la filosofía, es en buena medida porque en las noches de Lanús escuchaba justamente, durmiéndome, dónde estacionar mi máquina de volar. No encuentro un lugar para mi máquina de volar. Y años después descubrí que esta tarea comunitaria es, la de hacer radio, la de comunicar, la de hacer filosofía, una tarea en la que cuando uno dice uno, está atravesado por múltiples voces, la de los que nos precedieron y las del presente y las de los que vendrán y las de las que vendrán. Y me encontré con dos amigos hace un tiempo, con Seba Ronchetti y con Leo Ronchetti, y los dos eran tan o más fanáticos de Miguel Mateos que yo. Y Seba me dijo: mirá, una vez en la pizzería, en el Chiste, en San Telmo, tengo un cuaderno de cuando era chico en donde están todas las letras de los primeros discos de Sass. Y yo, la verdad, debo confesar, mucho no le creí. Y un día vino acá y me trajo un cuaderno Gloria con virome, con lápiz, con la letra de un niño, y estaban todas las letras, desde Sass hasta Mensajes, tema por tema, y más también, ¿no? Sí, hasta todo un sentimiento. Hasta todo un sentimiento, o sea, todo Sass, ¿no? Y Seba me dijo: esta es mi formación política y mi formación sentimental. Y yo dije: bueno, por esas cosas de la armonía preestablecida, como diría Lainez y como le gustaría a Miguel Mateos, hoy estoy en Cosa de Negros cumpliendo este sueño
que es la de compartir con ustedes y decirle gracias a Miguel por tu música, por tu poesía, por tu compromiso, pero fundamentalmente por hacernos mejores personas, por efectivamente creer que los sueños se pueden realizar y, como él mismo dice, descubrirás la sed, el miedo y el refugio, queda solo la amistad, y así, con un golpe en la nuca a Dios, tal vez caer en pos de la belleza y definitivamente empezar a cortar hasta el hueso.